el barrio. Estamos ya entrando en motores y también para celebrar las fiestas de Quito. Hoy armamos un foro especial para poder hacer esta radiografía de nuestra hermosa capital, que si bien tiene varios contrastes y hay que analizarla profundamente, hoy proponemos estas tareas urgentes para Quito. Por ello tenemos invitados de lujo que van a poder explicar desde su visión que precisamente esa fue la intención de las Guarmis, que sean usuarios como todos somos y claramente de diferentes maneras vivimos y sentimos a Quito. Han sido tiempos duros, también son unas fiestas de Quito diferente, esto luego de la pandemia. Ayer se vivía el desfile de los mercados de Quito, también hay otros espacios que se han sumado, bueno, con más seguridad luego de la pandemia, pero sin embargo siempre tomando las precauciones. Mi querida Sofi, hoy que va a tratar de hablar un poquito, va a ser difícil. Un poquito porque ya estamos saliendo del COVID, pero estamos entrando en 10.000 virus más que afectan sobre todo a las vías respiratorias. Veía a las afueras de los hospitales realmente llenos. Hay algún virus que está afectando sobre todo la parte alta, ¿no? Lo que es garganta, oídos, ojos, así es que tengan muchísimo cuidado. Yo estoy con la mitad de mi voz, pero contigo, sin voz, pero contigo, hoy para celebrar a Quito, hablando de estos temas que deberíamos siempre tratarlos, estas tareas urgentes para Quito desde una visión ciudadana, desde una visión también de quienes desde la necesidad de vivir bien en Quito, de vivir con dignidad, pues han pensado algunas estrategias. Así es que, bueno, amigos y amigas, empezamos presentando a nuestros invitados. Así es, Sofi, bueno, desde las Guarmis, que precisamente es el espacio comunitario también de enfoque de género del programa y de derechos, analizar a Quito sin duda es un reto bastante profundo y duro, pero para ello hemos hecho esta invitación a todos estos profesionales que primero les quiero agradecer porque sé que también tienen sus actividades y bueno, estamos con Pablo Iturralde, él es diseñador gráfico, ha participado ya también en las Guarmis, hicimos un recorrido bastante lindo ese día en el centro histórico, así que Pablo nos estará hablando de una mirada distinta al centro histórico de Quito. También está Joana Falconi, economista, es directora de Planificación Estratégica, Económica y Social del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana. El tema también de Joana será cómo hablar, ¿no?, de esta organización de la ciudad y la inclusión social. También está con nosotros Javier Hernández, él es ingeniero y creador de la plataforma de reporte de daños Aporte Vial. Lo hicimos también recién, una salida bastante interesante, chistosa también, y es también las propuestas ciudadanas para mejorar a Quito. A Rodrigo Guarderas, te quiero agradecer también, coordinador de Asotraf, y bueno, este es uno de los temas centrales que siempre se sube en redes sociales y las denuncias que salen en redes sociales, pero cómo vive precisamente el comercio autónomo no regularizado en Quito. Y por último, vamos a tener también un video de Ángel Cóndor, nuestro compañero periodista, que hará y expone también en esto sobre el acceso a las personas con discapacidad. ¿Cómo es la ciudad para una persona con discapacidad? Así es que, amigos, les invitamos, vamos a estar hasta las 10 de la mañana en la Radio Pichincha y nos quedaremos un ratito más a través de las redes sociales. El formato de este programa es un conversatorio. Para la primera media hora del programa, cada uno de los participantes podrá hacer una exposición de su tema durante 5 minutos, tras lo cual el resto de los panelistas podrán realizar un aporte adicional de 1 minuto desde el área estratégica en la que manejan. Y nosotros, por supuesto, estamos aquí para facilitar esta interlocución también con ustedes, amigos y amigas. Si tienen alguna inquietud, si quieren llamarnos, por supuesto, estamos también abiertos a recibir sus llamadas al 3240-040. Así es que empecemos entonces con Pablo Iturralde. Él es diseñador gráfico y también responsable en su momento de mejorar y armonizar la señalización con este plan del Centro Histórico de Quito. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, les puedo aportar desde mi visión en el área que yo estoy, que es el Centro Histórico, que como hablamos alguna vez es un espacio con muchas necesidades como toda la ciudad. De alguna manera esas características patrimoniales que tiene Quito, que le resaltaron de otras ciudades en el año 78, le condicionaron de alguna manera los ejes en los que tiene que enfocar un poco su atención, porque tiene una cantidad de particularidades que son distintas al resto de la ciudad y que tal vez no han sido atendidas. Todo el mundo sabe que es un tesoro de la ciudad, que es patrimonio mundial, que contiene todo este tesoro arquitectónico, urbanístico. Sin embargo, en las calles, a pesar de la belleza
y de cierto esfuerzo en el mantenimiento de la piedra del área patrimonial, muy poco esfuerzo se ha hecho en las condiciones de vida de los pocos habitantes que ahí estamos, que ahí vivimos, y más bien los logros que se habían llegado en la ciudad, en el centro, como los sistemas de rotulación, los sistemas de comunicación urbana, han ido perdiendo un poco su fuerza por la falta de atención de las autoridades. En 2 años, Quito cumple 20 años de ser la primera ciudad en el mundo que logra vencer la publicidad en el espacio público, convirtiéndose en un área libre de tensiones visuales y de mensajes innecesarios, favoreciendo meramente al patrimonio y al desarrollo de la ciudad. Con el tiempo han ido perdiendo la rigidez o la fuerza con la que se imponen la normativa, y ahora estamos viendo en Quito ya, digamos, desvíos de la norma, dañando un poco el aspecto de la ciudad y como entrando nuevamente en lo que fue en los años 80 y 90, que era el desastre de la publicidad invadiendo el patrimonio. Entonces hay una lucha de los que habitamos ahí para un poco nuestra calidad de vida, para tratar de preservar estas condiciones patrimoniales, acercándonos a estos 20 años. Sao Paulo fue 3 o 4 años después y ellos están celebrando sus 15 años de ser la primera gran ciudad sin publicidad en el espacio público, que logró generar unas cifras increíbles en desarrollo, inclusive económico. Pero se habla mucho de que el centro histórico de Quito precisamente es desordenado. ¿Así lo ves tú o es la dinámica del centro histórico? Digamos, al ser un espacio no tan delimitado por otras características, digamos, cuando uno piensa en Cumbayá, en el Quito Tenis, en Carapungo, cada región tiene sus características y tiene sus características muy particulares de la gente que habita ahí. El centro histórico no es un lugar de gente que habita ahí. En el día pueden llegar a ser 650,000 personas y en la noche dormimos 30,000 ahí. Es decir, es un tráfico brutal, es como 200 quicentros llenos. El centro histórico es el centro comercial más grande de toda la región en Latinoamérica. Es por eso que necesita esta atención. Cuando llega un migrante de Venezuela, cuando llega un campesino a hacer sus trámites burocráticos, no va a Cumbayá o no va a la Mariscal, se va al centro histórico. Los mendigos, los niños en condición de calle, de drogas, los loquitos, están en el centro histórico. Ese es el lugar a donde van y ellos no tienen ahorita una atención, a pesar de que existe un espacio del municipio dedicado a eso, a esa acción social. Muy poco trabajo se ve que es un trabajo que existe, pero tal vez no ha logrado resultados. Yo vivo ahí 21 años y no he visto mejoras en ese sentido. Y con ello te quiero también invitar ahora, Joana, para poder hablar esta mirada también de inclusión o una mirada social que pueda tener la ciudad. Digo, Quito es una ciudad caótica, tenemos un tráfico que hasta ahora no hay una alternativa, también como nuestra estructura como ciudad nos hace a veces cometer, encontrarnos en una ciudad donde hay bastantes subidas, manejar también a veces es medio complicado, etcétera, y para movilizarse, digo, incluso los ciclistas también han hecho varios planteamientos. ¿Qué lectura tienes tú de Quito también luego de la pandemia? Creo que hay un inicio también y un final con la pandemia que encuentra a todas las ciudades con nuevos retos. Quito se profundiza más, se dobla más. ¿Cómo lo ves? Creo que la pandemia nos hizo analizar muchas cosas que nosotros no teníamos en mente, y eso es debido a la falta de una planificación, y más que la falta de una planificación, yo diría una continuidad en la planificación, porque Quito ha tenido ya procesos de planificación. Hemos trabajado a partir del 2014 en la visión de Quito de largo plazo. Fue un trabajo participativo en el que la academia se unió a gremios, a barrios de distintos lugares de la ciudad para decir cómo queremos el Quito del 2040. Eso estuvo plasmado en un documento que lastimosamente se queda a merced de la administración de turno, ¿no? Y al haber un divorcio entre la planificación operativa y la planificación estratégica de la ciudad, no deja que avancemos con pasos firmes hacia donde nosotros queremos llegar. Existen ciudades, por ejemplo, como Nueva York. Ellos tienen una visión de largo plazo y la carrera entre las autoridades que van llegando no es cómo cambiamos esa visión, es qué tan eficientes son nuestros programas y nuestros proyectos para lograr los objetivos que ya se establecieron anteriormente en la visión, con el consenso de todos, con la participación ciudadana. Pero lo importante es que exista esa continuidad, existe ese norte que nosotros no tenemos como ciudad. Y efectivamente la pandemia hizo ver
que la unidad desde donde debemos hacer la planificación son los barrios, son las unidades más pequeñas que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Es en el barrio en el que nosotros tenemos que contar con toda la información o con todas las necesidades cubiertas que tenemos. Existe una planificación que ya se ha hablado desde hace mucho tiempo en la ciudad, que es una división por centralidades, ¿no?, dentro de la ciudad, que es como más o menos una unión de barrios que están ubicados estratégicamente, geográficamente, y que tienen unas características económicas establecidas, y es por donde nosotros tenemos que atender al desarrollo. Y tiene que hacer un desarrollo sostenido, un desarrollo que abarque el tema ambiental, el tema social, el tema económico y el tema de infraestructura, que es el que hablabas hace un rato y en el que entiendo vamos a tener un poco más de visión a través de un video que vamos a ver posteriormente. ¿Qué tan inclusiva es esta ciudad, ¿no? ¿Qué esta infraestructura que a nosotros nos hace falta, qué tanto nos abre las puertas para que sea realmente una ciudad inclusiva, ¿no?, hablando socialmente? Pero pensando en lo que decía también Pablo, ¿qué tanto visitamos el centro histórico? ¿Qué tanto estamos en el centro histórico de Quito? Hace unos días pues iba a un café que queda por el Teatro Bolívar y él decía, bueno, es que acá no vienen porque dicen que hay dificultades con la movilidad, los buses, el taxi, el tráfico, etcétera. Entonces, ¿qué tanto visitamos el centro histórico? ¿Nos hace falta un poquito más conectarnos con nuestra ciudad? Mira, yo no soy quiteña, pero me considero como parte de la ciudad, y el centro histórico para mí es lo mejor que tiene esta ciudad, ¿no? Lastimosamente, sí concuerdo contigo en que ha habido un retroceso en cómo se ha desarrollado el centro histórico, porque en materia de seguridad vemos que tenemos ahí un tema pendiente. En materia de desarrollo económico vemos que tenemos un tema pendiente, porque si a las 6 de la tarde el centro histórico, que es una reliquia que nosotros tenemos, no puede ser abierta a los ojos de nuestros turistas que vienen, incluso significa una compañera que tenemos ahora mismo va a publicar un trabajo que hizo ella en La Ronda, pero precisamente en La Ronda, donde los comercios ya quebraron. No tienen visitas, no tienen incentivos, pero les azota la inseguridad. O sea, el temor de abrir un local pasada las 6 de la tarde en la Ronda ya no es una posibilidad para esta gente que vive de eso, ¿no? Efectivamente, creo que hay que poner unas prioridades en el momento de hacer de coger las riendas de esta nueva alcaldía y poner como una de las prioridades el tema de seguridad. Creo que eso por ahí empezamos para que pueda haber un desarrollo económico. Se plantea, he escuchado propuestas de algunos candidatos que se plantea de una ciudad de 24 horas, que es lo adecuado, pero tiene que haber las condiciones para que la ciudad funcione esas 24 horas. Ahora Rodrigo Guarderas, él es coordinador de Asotrap, conoce la dinámica del comercio autónomo no regularizado en la ciudad y un poco a veces le culpan al comercio autónomo de la inseguridad. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes y cómo también separar estas dos cosas que se tratan a veces muy juntas para luego arremeter en contra de los trabajadores autónomos no regularizados? El comerciante autónomo, las personas que trabajan en las calles, tenemos que considerar que es un resultado del problema de desempleo que tiene el Ecuador y Quito, que es la ciudad que tiene mayor desempleo. Entonces, el municipio como tal no puede generar la solución al corto plazo, por lo menos, para la gente que no tiene trabajo y que se ve obligada a salir. Entonces, es una salida para ciertas autoridades tratar de vincular a la inseguridad con el trabajador autónomo, cuando esto es totalmente falso, porque estaríamos diciendo que todas las personas que no tienen empleo se dedican a actividades ilícitas, y eso no es así. La mayoría de personas, de comerciantes, salimos a trabajar, a tratar de ganarnos lo que sea para subsistir. Y las autoridades manejan este discurso que es la inseguridad presente en el comercio autónomo, cuando esto no es así como lo estoy diciendo. Pero este discurso ha servido para poder tener un cierto accionar más represivo hacia los comerciantes. Para ustedes, ¿qué es el centro histórico para los comerciantes autónomos no regularizados?
El centro histórico, como dijeron aquí mis compañeros y compañeras panelistas, es un lugar de tránsito para las personas. Es decir, las personas están saliendo, las que viven ahí, vivían, están saliendo del centro histórico, porque al haber un proceso de gentrificación, los alquileres, el pago por el estar ahí comienza a crecer, y las personas de bajos recursos que muchas veces vivían en el centro histórico ya no les alcanza, ¿sí? Entonces es un lugar donde en la mañana tienes mucha gente y en la noche no queda nadie. Entonces para el comercio autónomo lo que representa es un lugar donde venta. Entonces la gente acude allá para poder ofrecer sus productos a la gran cantidad que llega en la mañana, en las horas de la tarde. Entonces es así que se convierte en un punto conflictivo por la gran cantidad de personas. Pero quiero hacer una distinción en realidad en la seguridad y el comercio autónomo, porque la seguridad es fácilmente detectable, fácilmente atacable, pero no hay la voluntad. Entonces eso es otra cosa. Entonces eso principalmente, hay que hacer una distinción en seguridad y comercio autónomo. Y tú has hecho una propuesta ciudadana bastante interesante, les quiero comentar. Él ha creado una página web donde uno puede denunciar en tiempo real si encuentras un bache, si falta la tapa de una alcantarilla, si una vía está en mal estado, y claramente tiene un montón de denuncias en este sentido, pero he visto también que hay respuesta de ciudadanos, de autoridades, te he visto tuitear ahora en los últimos días, incluso bajarte algunas publicaciones porque ya estarían resueltas. ¿Cómo ves que ha podido servir o no esta alternativa? ¿Realmente crees que es algo que funciona a los ciudadanos? Porque en ese momento que conversábamos también decías que si bien las autoridades tienen conocimiento de una respuesta ciudadana y además una resolución que tú les estás dando a ellos. ¿Cómo es también esta lectura que tú le das desde que creas esta página? Aporte Vial se llama, por cierto. Sí, la página se llama aportevial.com. Verás, te comento, esta página está en funcionamiento desde el 2020, desde julio del 2020, y yo he venido haciendo denuncias. Ya tengo como unas 200 personas que están como que suscritas a la página, es gratis, simplemente necesitas el número de teléfono, y ya van reportando. Y tienes un montón de reportes de la ciudad, tienes baches, tienes fugas de agua. Por ejemplo, hace 2 semanas nos fuimos con Denise y registramos fugas de agua, baches, un montón de cosas. Y ahí están, o sea, tienes un registro fotográfico con fecha, con ubicación. Y está para que las autoridades puedan revisar. Lastimosamente, yo tuiteo, yo mando, pero no usan la aplicación. Y con la aplicación se pueden organizar de mejor forma. Últimamente he podido documentar casos que van a reparar solo un bache, porque tienen la orden de trabajo de solo reparar un bache y dejan el resto sin nada. Igual en la misma calle, ajá. Sí, igual suponte rejillas, falta rejillas, y arreglan una. Le digo, vean, aquí hay más. Me dice, tenemos la orden de trabajo de solo reparar una. Y obviamente no les puedes decir, oiga, pero reparen. Claro. No, porque ahí hay una dificultad de planificación con el municipio, con las instituciones. Sí, y ahí está. O sea, vos ves, en la aplicación ves un montón de puntitos rojos de cosas que faltan, y tienes como que 10 puntitos rojos que significan rejillas faltantes, y arreglan una a la mitad. Y eso es un problema, porque están desperdiciando un montón de recursos. Y eso es con todos los daños. Por ejemplo, con Denise reportamos una fuga de agua acá abajo por el Supermaxi, que les pregunté a la gente de la zona de cuánto la tiempo. 12 de octubre. Sí. Les pregunté cuánto tiempo tiene este daño. Me dice, por lo menos 2 meses. ¿Ya llamaron? Sí, ya llamamos. O sea, aparte de que piden información innecesaria, número de cédula, el número que está en la planilla de agua y todo eso. 2 meses, perdón, y no le arreglan. Ahorita fui a tomar otra vez la foto, no le han arreglado. Y son fugas de agua. Imagínate tener cientos de fugas de agua ahí que no se arreglan. Ahora en el centro histórico, ¿qué tanto existe este reporte de daños? ¿Cómo lee en este sentido en materia de servicios la ciudadanía? Verás, yo tengo amistades que viven en el centro histórico, y la gente que vive en el centro histórico está orgullosa de vivir ahí. Y me dicen, ve, quiero reportar, quiero hacer como que una fiscalización del centro para poder ayudar al centro. Y publican, pero nadie les escucha. O sea, lastimosamente, ellos tuitean, ellos publican en la página, ellos llaman,
y no soluciona. Es un problema. Por ejemplo, cogen y arreglan unos adoquines mal y ellos dicen, vean, pero están arreglando mal, y mandan las fotos y no les hacen caso. Y ahí está el registro histórico de que no están haciendo bien el trabajo. Vamos a hacer una pausa, Denny, para volver enseguida con nuestros amigos y amigas que nos acompañan y, por supuesto, con los profesionales que hoy han tenido a bien prestarnos su tiempo, su experticia, sus conocimientos, para que podamos hacer esta reseña acerca de la capital, la Carita de Dios. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Yo elijo cómo me veo. Yo elijo mis amigos. Quito es una ciudad libertaria, con una vocación de transformación y de tradición. Por eso, Quito es luz de América. Somos de Quito. Quito es diversidad, por eso anhelamos que sea una ciudad más segura para todos y todas, donde se respeten los derechos y se escuchen las voces de todas las personas. Quito es cuna de grandes gestas deportivas. Aquí clasificamos por primera vez a un mundial de fútbol y levantamos la Copa Libertadores de América. Quito no solo es nuestra capital, es el centro del mundo y nosotros somos privilegiados de vivir acá, en esta que es la ciudad más guapa que tiene el Ecuador, con gente amable, linda, con gente con chispa. En estas fiestas rescatemos de estos valores de la quiteñidad y no dejemos por nada del mundo que nos arrebaten la esencia de lo que somos. Celebramos a Quito con la esperanza de que la ciudad vuelva a ser justa y tolerante. Celebremos con alegría a Quito, luz de América, y disfrutemos de la diversidad cultural de sus parroquias urbanas y rurales. Radio Pichincha saluda a Quito en sus 488 años de fundación. No te pierdas lo mejor del Mundial, el minuto a minuto. Datos curiosos, resultados y toda la información sobre la selección ecuatoriana de fútbol en Qatar 2022. Visita radiopichincha.com y dale clic en el banner del Mundial o digita qatar2022.radiopichincha.com. Grita gol tricolor, es el tiempo del Ecuador. Ahí encontrarás un sitio moderno con lo más destacado de la cita mundialista. Radio Pichincha, el otro relato. Quito es una ciudad libertaria, con una vocación de transformación y de tradición. Por eso, Quito es luz de América. Somos de Quito. Quito es diversidad, por eso anhelamos que sea una ciudad más segura para todos y todas, donde se respeten los derechos y se escuchen las voces de todas las personas. Quito es cuna de grandes gestas deportivas. Aquí clasificamos por primera vez a un mundial de fútbol y levantamos la Copa Libertadores de América. Quito no solo es nuestra capital, es el centro del mundo y nosotros somos privilegiados de vivir acá, en esta que es la ciudad más guapa que tiene el Ecuador, con gente amable, linda, con gente con chispa. En estas fiestas rescatemos de estos valores de la quiteñidad y no dejemos por nada del mundo que nos arrebaten la esencia de lo que somos. Celebramos a Quito con la esperanza de que la ciudad vuelva a ser justa y tolerante. Celebremos con alegría a Quito, luz de América, y disfrutemos de la diversidad cultural de sus parroquias urbanas y rurales. Radio Pichincha saluda a Quito en sus 488 años de fundación. Envía tu denuncia a las Guarmis del barrio. Fotos, videos o audios al 0980-637-663. Al 0980-637-663.
Las Guarmis te escuchan. Radio Pichincha. Seguimos aquí en las Guarmis del barrio haciendo esta radiografía a nuestra hermosa capital, a Quito. Son las 9:36 de la mañana y tenemos ya comentarios. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, particularmente en YouTube como Pichincha Multimedia. Nos hackearon nuestra cuenta de YouTube, así que bueno, haga la recordación, anote Pichincha Multimedia. Hay varias reflexiones sobre Quito, pero también bastante malestar. Voy a leer los comentarios menos ofensivos porque la verdad que las palabras de todo lo que ocurre en Quito son bastante fuertes. Quien me conoce sabe que soy bastante mal hablada, pero no lo voy a repetir estas palabras. Pero, por ejemplo, nos dice Luis Guerra, hay que recuperar a Quito y fundamentalmente al centro histórico, patrimonio cultural de la humanidad. Hoy, venido a menos producto de los mercadores, también no hay inseguridad. Y una pregunta interesante que nos hacía también, Quito tiene que renacer y volver a ser la ciudad franciscana y segura, nunca más improvisados en la alcaldía. Y una persona nos preguntaba aquí precisamente ¿cuál es perdió. Se me perdió ahorita, exactamente. Si están identificados los problemas para primero comenzar a trabajar por Quito, porque si bien todo el mundo dice Quito está un asco, está caótico, ¿cuáles serían los problemas prioritarios? Decía este usuario que no se me perdió la pregunta aquí, para poder comenzar a abordar. Oye, también quiero invitarlos que nos sigan escribiendo y que nos hagan sus reflexiones con las palabras más adecuadas que puedan. Para que podamos leer sin trabarnos. Pero frente a lo que decía este ciudadano, cuando hablan de Quito caótico, yo ahí precisamente me planteaba cuál es el modelo de ciudad que podría abarcar las diferentes realidades y la cultura de los habitantes de Quito, porque pues muy bien a veces se puede pensar con que una ciudad ordenada donde no vuela ni un mosco es una ciudad perfecta, y de pronto no es eso lo que nos hace sentir bien, lo que como ciudadanos también queremos y en dónde nos podríamos desarrollar bien. Adelita Rosillo, aquí lo encontré. Lo que me interesaría saber es cómo se va a poder reducir la inseguridad en la ciudad. ¿Por dónde empezamos? Ya están identificados los problemas y cómo los combatimos, porque también creo aquí que es importante hacer como la reflexión de ciudadano, ¿no? Nosotras hemos hablado varias veces que uno llega, sale de la casa retrasado, vas como loco en el auto porque quieres rebasar a todo el mundo, hora pico, etcétera, te malgenias, y es como una serie de cadena de esa película, una serie de hechos desafortunados. Sí, de hecho así ha sido mi día el día de hoy, pero por la gripe. Joana Falconi es economista, ella es exdirectora de Planificación Estratégica, Económica y Social del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, y pues pensando en esto, ¿no? Y en la necesidad que los ciudadanos también tienen de exponer su punto de vista sobre la ciudad, ¿qué pasa con la participación ciudadana en Quito? Yo miro que la gente tiene un poco de apatía, ¿no es cierto?, en seguir los procesos de la ciudad, en estar al tanto de cómo se gestiona la ciudad. Pero es con justa razón, porque nos hemos dado cuenta en el último tiempo que la ciudad, en lugar de desarrollarse, ha ido para atrás. Entonces, esta apatía ciudadana se ve justificada porque realmente no se han hecho cosas adecuadas para que tengamos un desarrollo que es lo que nosotros esperamos. Quito siempre ha sido un referente del resto de ciudades del Ecuador. Ahora no podemos decir lo mismo. Cuando vemos una idea de desarrollo local, regresamos a ver a Cuenca tal vez, pero no, Quito no es este desarrollo que nosotros estamos esperando en una ciudad. Y veo que esta es la razón por la que la gente no participa de forma activa en el quehacer de la ciudad. Entonces es necesario hacer un trabajo específico de los actores locales, ¿no es cierto?, los barrios, de los gremios. Primero, capacitarles para que esta participación sea una participación adecuada, ¿no? Porque las personas tienen que tener un cierto conocimiento de los temas que se están tratando para poder hacer un aporte significativo. Y que esta participación se enfoque en el diseño de la política pública, en el diseño de planes y proyectos de la ciudad, que
la participación ciudadana pueda hacer un seguimiento de cómo se van cumpliendo estos programas, estos proyectos, y después participen también en la evaluación. Decir qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal, cómo se tiene que rectificar, cuáles son las propuestas que desde la ciudadanía saldría, ¿no? Hace un rato estábamos hablando que en esta propuesta de hacer una denuncia, por ejemplo, ciudadana, si vemos que va a caer mi denuncia en un costal abierto, ¿no es cierto?, que no va a ser atendida mi preocupación ciudadana, entonces, ¿para qué yo participo? ¿No? Lo importante es reconocer el valor que tenemos los habitantes de la ciudad en nuestra diversidad y hacer de ellos un actor más en la gestión de la ciudad. La verdad que eso también me hace reflexionar y pensar precisamente eso, o sea, retomo esto porque ¿qué hacemos como ciudadanos, como quiteños, quiteñas y bueno, y todas las personas que viven en la capital, que claramente se genera en ti un sentimiento de cariño, porque particularmente, y yo sé, yo amo Quito, la verdad que amo cómo vivimos, lo que hacemos, cómo es la ciudad en sí. Me cuesta también a veces como renegar de mi ciudad, porque digo, bueno, ¿qué hago yo también como ciudadana para poder mejorar nuestra convivencia? Y ahí me llama mucho la atención siempre cómo hablas tú del centro, Pablo, porque incluso tienes esto de los pata calientes, es que salen a caminar en la noche por el centro histórico, y finalmente eso es una alternativa y una propuesta ciudadana. Claramente a veces lo harán acompañado de una copita de vino, otro día no, pero digo, incentivas varias cosas. Primero, la apropiación del espacio y de la calle, porque tú decías que conoces hasta el mendigo que vive en el centro histórico. Y eso hace que tú recorras tu barrio y hables del centro desde el corazón. Digo porque también mi familia ha tenido un local ahí en el centro histórico de muchos años, Luminofoto Silva, en el pasaje Amador. Y claro, nosotros hemos visto también la evolución involución de lo que ocurre al lado de la desorganización que tienen las propias juntas para poder armar algo. En ese sentido, Pablo, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la gente que está yendo ahora o ya no está yendo ahora al centro? ¿No? Y para acotar también, Dani, ¿qué tanto puedes tú conectarte con el municipio y con esta participación de la que habla Joana para generar propuestas, para pensar que las propuestas ciudadanas se puedan ejecutar? Bueno, yendo en los varios temas. Uno, primero, que es importante cuando se habla del centro y del tema seguridad, siempre hay una idea de una percepción de inseguridad en el centro. Yo siempre, y la gente es famoso entre los vecinos del centro que queremos hacer una campaña con los taxistas, porque cuando le digo a alguien, vente al centro, voy en taxi, y cuando se baja me dice, oye, el taxista me dijo que tenga cuidado, que vea para todos los lados, que cuidado se me acerquen, que esconda las cosas, ¿no? Y a mí mi mamá y todas las tías, mijito, pero el centro que es tan peligroso. Y yo digo, es mentira, es una absoluta percepción. Lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a ver la gente que está ahí y de alguna manera tachamos a la gente que está ahí por su forma, por su color, por su condición, como peligrosa. O sea, mezclamos pobreza con peligrosidad y no es. O sea, digamos, los otros ahí en el centro, como tenemos mucha cercanía, digamos, con las instituciones por el restaurante, porque tenemos el restaurante y la gente va a comer allá y almuerza y hay mucha discusión respecto al centro. Sabemos las cifras. El centro histórico no registra cifras de peligrosidad, no registra, punto final. Puede haber arriba en el Tejar alguna hora peligrosa, en Cumandá alguna hora peligrosa, en el Playón, en la Marín, pero la verdad es que no. Uno puede salir de San Marcos caminando a las 10 de la noche, llegar a la Plaza Grande, de ahí irse a San Juan, sin el más mínimo problema. Y nosotros hemos comprobado esto cuando venimos, como tenemos este proyecto Pata Caliente, que son caminatas turísticas de a pie. La gente va con miedo y va sin nada. ¿Y dónde dejo el teléfono? Tranquilo, no pasa nada. Está repleto de guardias, de cámaras por todo lado en el casquete principal, ¿no? Y cuando ya salimos para el Ichimbía, para el Panecillo, para el Tejar, para cualquiera de los lados, por ahí aparece el borrachito, el mendigo, el viejito, el niño, y uno se asusta. Le digo, tranquilo, es un niño, o el Pikachu. Pero de verdad hay un tema de una percepción de inseguridad que es importante romper. Las cifras de inseguridad apuntan a la González Suárez y a la República del Salvador. Con un asalto diario con arma blanca, un asalto semanal con arma de fuego, han habido asesinatos. Yo no conozco ese registro en el centro histórico, de ningún lado. Lo que he visto es niños que ven al gringuito con el celular y le agarran y salen corriendo, que le roban la cámara de foto al turista. Es cosas pequeñas, carteristas, pero la violencia, hay que sacarse ese estigma para poder ir al centro.
Les invito a que vayan, a que caminen, preferible ir cuando ya se acaba un poco el ruido, 7:30 de la noche, ir, parqueen el carro, hay un montón de cafés abiertos, bares, caminatas. Sí están abiertos, porque yo siempre digo, no hay nada abierto en Quito. No hay, realmente falta un apoyo en ese sentido también a la autoridad que da los permisos, que concede los permisos y que regula la noche en el centro. Pero digamos, mi visión del Quito de futuro, yo no pretendería que seamos como un Miami, un Cartagena, repleto de bares, en un centro comercial activo, no. Me gusta la ciudad silenciosa franciscana en la que a lo Padre Almeida uno sale de una cantina y tiene que caminarse unas 3 cuadras. Bueno, no sé, más o menos, tanto. ¿No? De vez en cuando hay que perrear, Pablito, no sé. Exacto, seguro. Bueno, Rodrigo, también pensando y tratando de generar este aporte a lo que mencionaba Joana sobre la participación, a ustedes les tienen como cucos dentro del municipio, no les quieren ni ver y de hecho la única forma de dialogar con el municipio ha sido a través de mecanismos legales, como por ejemplo esta acción de protección que presentaron en contra de los decomisos y este plan también que ha generado problemas con los comerciantes autónomos. A propósito, la audiencia fue el día martes, ¿no? Y la jueza del caso elevó a consulta a la Corte Constitucional esta normativa con la cual se avalan los decomisos y este trato que también dan los agentes metropolitanos de control al comercio autónomo. Entonces, ¿qué tan difícil para ustedes es acercarse y conversar y participar como ciudadanos en generación de propuestas para política pública? Hay una negativa para conversar, en general, para ver los problemas y tratarlos profundamente, como aquí los señores y señoras panelistas lo mencionan. O sea, no se aborda en realidad la problemática ampliamente para generar las soluciones. Entonces, esto también pasa con los comerciantes. Se limitan, el municipio, las autoridades se han limitado a dar puertas, a abrir las puertas a escuchar solo al comercio regulado. Entonces creemos que esa es una limitación muy grande, que está basado también en la normativa, porque tenemos más de 150,000 comerciantes, algunos son vendedores de caramelos, otros venden otras cosas más grandes, pero en general unos están en los semáforos, otros están en el centro histórico, otros están en Carapungo, Calderón, en el sur, en Chillogallo, pero en general hay muchos, pero solo se abren las puertas a 3,000 que tienen permiso, 4,000 a lo sumo. Entonces consideramos que no se está tratando bien a los problemas, no se está cogiendo las cosas de donde son para generar los problemas estructurales, para solucionar los problemas estructurales. Y como resultado, nosotros como comerciantes autónomos no regularizados, mal llamados informales, porque nosotros aportamos a la economía, no es que informalmente compramos las cosas, también pagamos impuestos, pagamos arriendo, pagamos mercadería, movilización, o sea, somos una fuente dinámica también en la economía. No nos abren las puertas, no nos escuchan, y tiene que ver mucho por no lo que menciono, no tener esa capacidad de abordar el problema a nivel general. O sea, es más fácil meter bajo el tapete la problemática del comercio autónomo y de la pobreza. Más fácil es tapar un bache que tapar pero hay toda varias, la calle. Justamente organizaciones de comerciantes informales, porque cuando voy a la calle cubro mucho, siempre hay alguien que me jala el brazo y me dice, a nosotros somos los comerciantes de este sector. Me recuerdo una vez que estuvimos en la América hablándolo de la estación de una parada del metro y de la metrovía, y esta persona decía que hay ciertas organizaciones que por lo menos llegan a tener un contacto con las autoridades o por lo menos llegan a una instancia judicial para poder revisar sus demandas, pero hay otras organizaciones de trabajadores que ni siquiera tienen oídos. ¿Cómo hacen ustedes también dentro del entendimiento entre organizaciones de trabajadores? Sí, es una falencia que tenemos como sociedad, como ciudad. La organización sea legal o por fuera de la formalidad, digamos. Hablábamos con una comisión de derechos laborales que actúa a nivel de Sudamérica con el apoyo de algunas entidades europeas, y decía que aquí la organización sindical, la organización por rama está muy subdesarrollada, y eso ha influido bastante también a que no podamos tener esta representatividad ante las autoridades y también generar
soluciones, proponer y que se nos pueda escuchar. Sin embargo, está creciendo, creo yo, está creciendo porque es una necesidad popular el defender sus cosas, defender su derecho al trabajo y parte de eso es Azotrav, que estamos generando nosotros organización popular con los comerciantes, porque es una respuesta a lo que no hay oportunidades para los comerciantes, sino es saquen el permiso y si no sacan el permiso pues tienen que desaparecer. Y esa no es la visión de ciudad que estamos nosotros hablando, humanística, incluyente. O sea, todos somos la ciudad, no solo la gente que tiene dinero, también la gente que tiene necesidades incluye dentro de esta ciudad. Algo que quería acotar también, que me parece muy correcta la apreciación de que el centro histórico no es inseguro. Uno cree que es... Le estoy diciendo que aquí en redes sociales, en cambio, les están dando durísimo. Es que, o sea, hay que darse cuenta, hay cámaras en cada esquina, hay policías motorizados por todo lado, está la presidencia ahí, o sea, hay demasiada seguridad ahí, ya, entonces no es inseguro. Entonces tratar de decir que la inseguridad del centro histórico sí me parece algo que es un discurso. Yo creo que y también... creo que eso hay que aprovecharlo porque el centro histórico es muy bonito. Quien ha recorrido el centro histórico se maravilla a nivel histórico, a nivel de su gente. Y es lamentable ver lo que está sucediendo, que cada vez ingresan las entidades más poderosas, los restaurantes más caros. Entonces eso, bien o mal, hay un desplazamiento para la gente que no tiene los recursos. Yo creo que tiene que ver mucho con eso que decía también Pablo, ¿no? Que nos impacta encontrarnos con los rostros que creemos que son peligrosos, ¿no? Y eso parte del racismo, de la discriminación, de la xenofobia, que son cosas que llevamos y que nos atraviesan también en nuestra sociedad. Javier, ¿tú cómo sientes esto de la participación? Más aún cuando has generado tú esta aplicación y has visto que por más que los ciudadanos digan esto pasa, pues no pasa nada dentro de las entidades municipales. Verás, te cuento, esta idea se me ocurrió a mí hace años, 2010, pero ya la plasmé en el 2020, como te digo, y uno va haciendo seguimiento de otras cuentas. Por ejemplo, en Twitter vas viendo gente que tiene excelentes ideas para el tráfico, para lo de las bicicletas, para todo ese tipo de cosas, y comienzas a conversar con esas personas y te das cuenta que a nadie nos escucha. O sea, que uno trata de ayudar, se va a reuniones, les escribe por Twitter, va al municipio y no te escuchan. Vos puedes tener la idea más maravillosa del mundo y la gente no te escucha, ¿no? O sea, no hay esa apertura, decirte, ¿sabes qué? Por lo menos explícanos de qué se trata tu proyecto. No hay nada de eso. O sea, vos ves en Twitter de gente que va a reuniones, les dejan esperando 4 o 5 horas ahí, no les escuchan. Pero ni los concejales, ni nada. nadie. No, yo me he reunido con un montón de gente, no voy a decir los nombres, pero te dejan esperando 4 o 5 horas, te dicen, ya chévere, o es una reunión de 5 minutos con el celular en la mano de la otra persona y no se escucha. Y son ideas que funcionan, que en otros países están siendo utilizados y acá no, ni siquiera te escuchan. Sí, hablábamos justamente en esa salida, Javier, que por ejemplo, si tú estás en una avenida, no sé, no quiero decir un país porque después se malinterpreta todo, pero digo, en otros puntos del mundo, si tu auto tiene un daño por una vía pública, es responsabilidad de las autoridades que te arreglen tu auto. O sea, tú puedes demandar a las autoridades locales. Aquí también hay la normativa, tú puedes hacerlo, pero nadie sabe. Por ejemplo, yo ignoraba eso completamente. Y digo, si hablábamos de la otra vez, te tuerces un pie, ¿qué te va a pasar? O sea, ¿quién responde si te rompes una pierna porque metiste tu pie en el hueco que está justamente en una vía? Lo veíamos de ese día, ¿no? Claro, te piden la foto de la foto de la foto, ¿no? O sea, claro, o sea, no, aquí nadie se responsabiliza. O sea, puedes tener el daño que está documentado ya 10 años, no hacen nada. O sea, no es que dicen, sí, ¿sabes qué? Está visto que iba a pasar eso, arreglemos. No se hacen responsables de eso, lastimosamente. Y como comentaban aquí, también existe la apatía porque, por ejemplo, quieres reportar un bache, lo más simple del mundo, te tienen en el teléfono 10 minutos y dices, ¿qué es esta cosa? Sí, o sea, la gente... Mejor pongámosle tierrita y una semilla. O sea, ya crece la planta, mejor le riego a la planta. Lo que dice mi compañero panelista es súper importante porque se presentan ideas ante el municipio. Nosotros hemos presentado algunas y voy a decir la principal.
En el centro histórico consideramos que es un lugar de mucha afluencia y que necesita mayor movilidad, que la gente pueda caminar. Entonces lo que nosotros proponemos es que se eliminen los puestos, porque hay gente comerciantes que les gusta hacer puestos. Nosotros no estamos de acuerdo tampoco, porque consideramos que tenemos que entender la ciudad como que es para todos, ¿no? Entonces lo que proponemos es que los comerciantes que se acerquen a hablar con el municipio, en ciertas formas regularizarse y obtener una distinción y poder caminar comerciando su producto. Sí, para no estorbar a la gente, para ocupar ciertas calles y no justamente estorbar ciertos comerciales locales que también tienen su razón de pedir que no haya comerciantes. Entonces establecer una armonía, una dinámica entre los comerciantes, que se pueda aportar incluso de los comerciantes, porque nosotros no es que no queremos pagar ni no queremos estar sin ley ni Dios, sino que queremos tener una tranquilidad, que no nos quiten, que no nos agredan. Entonces hemos presentado al municipio, nos hemos reunido, hemos estado sentados, pero la negativa también se basa en la ordenanza, que dice no hay cómo, entonces no hay cómo. Nadie nos va a firmar nada porque me estoy yendo en contra de la ordenanza y hasta ahí quedan los proyectos que se pueden presentar. Así es. Ya nos están diciendo, tenemos 3 minutos exactamente, vamos a salir de la frecuencia de la radio de la 95.3, pero queremos extender esto un poquito más en nuestra transmisión de redes sociales, en Pichincha Multimedia precisamente, porque leo bastantes comentarios de preocupación, particularmente por la delincuencia que azota, la ciudad y el país. Claramente esto es una visión ciudadana. Las autoridades son las que llevan las estadísticas, las que tienen la planificación, las que tienen además la responsabilidad de responder a todas las denuncias ciudadanas. Este es un panel ciudadano y ese es el enfoque precisamente porque cada persona vive desde otra perspectiva Quito, pero ese es el debate distintamente. Si no ahora tendríamos que pedir a la policía que venga a hablar de seguridad, ¿no? Porque son los encargados, el mismo municipio, que no nos aceptan entrevistas. Sí, hay que decirlo. Entonces, habrá que intentar con ellos para hacer otro panel sobre el tema de seguridad, pero hoy estamos tratando de ofrecerles esta visión ciudadana desde las tareas urgentes que ven los ciudadanos. Y claro que sí, está el tema de la seguridad, pero mientras se resuelva lo estructural, los problemas más graves y profundos que realmente son el empobrecimiento, la falta de empleo, la falta de organización, de planificación, la movilidad y la atención de los servicios, pues no va a pasar nada con lo otro, ¿no? Estos son los problemas y las tareas que vemos nosotres como urgentes para la ciudad de Quito. Precisamente vamos a continuar con Rodrigo y quisiéramos que amplíes un poquito el tema del comercio autónomo pensando… ¿qué me Gracias dicen? a toda nuestra que audiencia de la radio. de la frecuencia de la 95.3, pero síganos escuchando en Pichincha Multimedia. Las Warmis con nosotras será hasta mañana en la dial de la 95.3. Sí, sobrevivimos, no mentira. Bueno, Rodrigo, ¿qué pasa con el comercio autónomo en la capital? Y precisamente eso, ¿cuáles serían las propuestas? ¿No? Ustedes analizan. He revisado mucho el tema y digo… Radio Pichincha. No se puede hacer comercio, ¿no? Entonces pasan a ser elitistas, pasan a ser zonas regeneradas donde solo la gente que puede pagar un local de $1,000 puede entrar a trabajar y el resto no. Y también para quienes visitan se vuelve caro porque algunos dirán, bueno, voy al centro histórico y voy a conseguir un seco de pollo en $6, en $7 y no puedo ir porque no tengo ese dinero, ¿no? Entonces también cómo pensamos en esa ciudad, en ese derecho a la ciudad un poco más inclusivo. Efectivamente, consideramos que la visión no es inclusiva, no se está viendo a los comerciantes, que son una gran cantidad de personas, y tratando de generar una armonía entre los diferentes sectores, comerciantes, la gente que ocupa el espacio. No tenemos un lugar donde la gente vaya a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El campesino, por ejemplo, viene acá a probar suerte en la ciudad, a engrosar las filas del desempleo, a engrosar el trabajo, el comercio informal. Entonces, son cifras alarmantes y es alarmante también el tratamiento que da el municipio para generar la solución, que es tratar de meter bajo la mesa
o sea, a tratar de desplazar, tratar de que por ordenanza no pueden estar aquí, cuando vemos que la realidad supera la ordenanza por 10 veces, porque los comerciantes están ahí. Entonces, ¿por qué en vez de seguir dotando al metropolitano de toletes, de gases, de perros, de armaduras, de muchas cosas, por qué no ocupar para un tema inclusivo, para desarrollar ciertos elementos que permitan ir armonizando este problema, que es estructural, no es así de simple de resolución, porque tiene que ver con ejes centrales como el desempleo. O sea, 122 millones de dólares gasta el municipio en seguridad, en ese rubro, ¿no? Obviamente van distintas entidades, pero en inclusión social, en inclusión, son 22 millones de dólares. Para participación ciudadana, Joana no me dejará mentir, creo que son 13 millones de dólares, o el 13, perdón, bueno, ya se me fue la cifra, pero era como el 13% del presupuesto nada más para participación ciudadana. La AMC, por ejemplo, la AMC de sus funcionarios, la mitad o más de la mitad están haciendo retenciones de productos, cuando deberían estar viendo los ejes centrales de la ciudad, como los baches, como las construcciones mal hechas que permiten desgracias, fatalidades en cuanto a vidas. Hay muchas cosas que están funcionando mal, pero los de la AMC están persiguiendo comerciantes. Entonces, eso nos deja ver qué ciudad estamos teniendo, cuáles son las prioridades. Y hay que entender que el centro histórico no es Quito. Quito es muy amplio también, tiene muchos problemas, tiene muchos comerciantes a lo largo. Pero el centro es como nuestra apropiación, ¿no? De todos los ecuatorianos, que justamente decía Pablo, ¿no? Hay gente que solo pasa un rato ahí, pero siente que ya lo vive Quito. Yo quiero solo agregar unos comentarios, porque también se nos estaba quedando el video de nuestro compañero Ángel, como para ir cerrando un poco, pero por ejemplo aquí dicen: ¿de qué sirve que haya cámaras? Igual nos roban y nunca se recupera un solo celular. Cecilia Portilla, pregunten sobre la prostitución en el centro histórico, y un mismo ciudadano le responde, Cecilia, hay que reubicarlas, son trabajadoras sexuales y tienen derechos. En cada semáforo hay una verdulería, también habla. Sugiero vayan a los mercados del centro histórico, allí se come bien rico, típico y cómodo, precios al alcance de todos y todas. Así que bueno, las visiones sobre Quito, sobre todo son muy amplias, hay unas más odiadores, hay otros que no, los problemas no son los mismos para todos, si bien la inseguridad sí es algo que nos preocupa, pero siento que también que uno habla desde su propio privilegio, eso iba a decir, ¿no? sí, exacto. Cada quien habla desde su metro cuadrado y no me importa lo que le pasa al resto, y yo no sé, y de verdad a veces nosotros decimos yo no puedo dormir pensando que hay familias enteras en la capital que no tienen que comer. Rodrigo, por favor, si puedes concluir. Sí, efectivamente, mi punto de vista central es de eso, que es un problema estructural que tiene que ser tratado de esa forma, ¿ya? El comerciante autónomo está en gran cantidad en la ciudad y no puede ser excluido simplemente y sacado de no queremos que esté. Es un elemento de la ciudad que necesita solución. Pero ustedes seguirían a digamos, ustedes, digo, las más de 150,000 personas, se irían a centros de centros comerciales, porque yo he visto que hasta de los centros comerciales han salido los comerciantes. Sí, ese es un problema muy grande, porque estamos hablando de comerciantes informales, comerciantes autónomos que venden chicles, que venden caramelos. Entonces ellos no tienen la posibilidad de alquilar un local comercial, así sea muy barato. No tienen, y aparte no hay salida, porque venden en las tiendas. Entonces ese punto, esa visión es la que no tiene el municipio para generar la solución. Sí. Por favor, si pudieran aportar sobre este tema, ¿cuál sería tu visión, Pablo? Tengo una visión, porque el centro histórico de Quito, sigo hablando desde ese punto, ¿no? A veces se piensa que es, por ejemplo, hay gente que dice, sí, es que cuando las aristocracias abandonaron Quito desde los 40, 50, por ejemplo, ahora hablábamos, ahorita es la gentrificación, es lo que cuentas de la Ronda, ahí era un barrio lindo, con familias, con sus borrachitos, con sus poetas, 10:30, 11 de la noche había vida, había niños jugando con los carritos en el empedrado. Desde que se implementó la cuestión de sacarles a los locales para atraer a los grandes empresarios, fue el comienzo de la caída. Ahorita efectivamente la Ronda es como un mall, como no hay clientes, apago el local, se acabó. Chimborazo, esas calles que están muy habitadas, no hay inseguridad por eso.
Entonces, la reflexión que hacía es que Quito siempre fue un mercado, históricamente. Hay un análisis que se hizo recién para investigar algo de San Roque, de la historia de Quito, siempre como un gran mercado, como la vida de los quiteños como un gran mercado. Ese pequeño espacio en el que se desarrolló el centro histórico como un espacio aristocrático de las familias bien, de ese Quito de aquella época, no contemplaba tanto. Sin embargo, los mercados estaban. Los vaivenes políticos y los cambios económicos han hecho que esta gente salga del centro y ahorita tenga esta vulnerabilidad. Yo no veo tanto el problema de la gentrificación, sacar a locales para atraer a empresarios del norte. Ahorita hay un problema de bodeguización. Mi casa, yo vivo en el centro hace 21 años, mi oficina, mi restaurante, todo lo que yo hago en el centro histórico fue bodegas previamente. Mi oficina es en una casa fantástica, frente a una maravillosa iglesia con una vista donde todo lo que veo es lo más bonito que puede uno imaginarse. Eso era una bodega, y el local de al lado era bodega, y el de al lado bodega, y el de la bodega, y la siguiente cuadra bodega, todo es una bodega. Ya, en el centro histórico entra un montón de gente, pero cuando yo llegué a vivir éramos 45,000 personas, ahorita somos 35, creo. O sea, en 20 años se han disminuido 10,000 personas, o sea, la gente se está yendo. Yo creería que la ocupación de los departamentos del centro histórico, de la vivienda del centro histórico, no está bien concebida. Apoyo 100% la presencia del comercio informal. Sé que hay que regularizar y hay que ponerle unos límites, hay que poner todo, porque a veces del descontrol de ese comercio puede generarse la inseguridad. Siempre hay un espacio para la inseguridad, pero creo que la peor manera es lo que está pasando ahorita. Yo también, mi oficina justo es frente a la AMC. Yo veo las gentes llegando con costales y solo de pensar en el pobre chico al que le quitaron, porque además he visto con la violencia que les quitan, lo que les dicen, lo que tú dices, no es permitido. Debería ser permitido, más bien hay que trabajar en que sea permitido y que haya la normativa, la lógica para que puedan trabajar todos. Pero no hay un aporte, por ejemplo, de lo que tú decías de tu página web, que me parece fantástica. Yo soy diseñador del sistema de rotulación del centro histórico, hice los sistemas de señalética, todo está mal. Y está mal porque todo está mal porque la autoridad no controla. Y tal vez esta página sería, no sé si es posible también hacer denuncias respecto al sistema de rotulación. Claro. Todos los días le mando a la directora de patrimonio, mira, este letrero en la calle tal y tal incumple la norma, ya voy a avisar a los de territorio. Esa es la respuesta que recibo siempre. Nunca ha habido una... Y es un orgullo para Quito tener eso, es la primera ciudad con un espacio limpio. ¿Dónde está? ¿Cómo te puedo ayudar? Y de repente veo un letrero de colores con la fruta, con el chorigol en gigante, todo mal hecho. Y es tan fácil vale como... el letrero, el chori bueno. Claro, por último, es que hay una normativa, dice las letras serán de tal tamaño, serán ubicadas en tal ubicación, hasta los precios están en la normativa, es barato, es fácil solucionar. Pero mientras no haya una autoridad que controle, Quito va a volver a acercarse a lo que fue en los 80s. Que le interese prácticamente, ¿no? O que tenga el conocimiento, porque también creo que eso es parte de la corrupción, cuando alguien ocupa un puesto claramente al cual no estás preparado y no sabes nada sobre el tema. Se ríe, Javier. ¿Sí o no? Las autoridades que están a cargo del centro, nunca ha habido alguien que vive en el centro. No. Yo, por ejemplo, ahora, no sé si vieron, todas las lámparas están pintadas con dibujitos. Eso me parece la idea más torpe posible. Porque la lámpara se ve cuando se cerró el local, cuando ya no hay nadie, ahí se ve. Y lo lindo de cuando se ve de noche el centro es que es tan poderosa la arquitectura patrimonial que la lámpara es simplemente, claro, te quita. De repente ves un dibujo mal hecho al lado de una gran arquitectura y está prohibido por la normativa, ni publicidad ni arte. Por eso yo no quise oponerme a que hablábamos cuando fuimos a ver el Pikachu. Yo no tengo bronca con el mural, es un gran artista, lo conozco, y conozco a todos los que ahorita acaban de trabajar en esa ruta, pero está prohibido, no se puede. Bueno, Joana... El alcalde no se enteró, nadie se enteró. Sabe que está prohibido, nadie sabe. No es ni siquiera por las polémicas, sino que está prohibido pintar ahí. Joana, ¿cuál sería tu visión, tu aporte en torno al tema del comercio autónomo? La verdad es que creo yo que se tienen que generar, la ciudad tiene que estar en la capacidad de dar estas oportunidades de fuentes de empleo para la gente, no solo para los quiteños, sino para la gente que vive en Quito, porque acordémonos que tenemos dentro de Quito a mucha gente que ha migrado, no solo de las provincias aledañas, sino también de otros países. La ciudad tiene que estar en esa capacidad de respuesta para que a nivel económico pueda captar esa mano de obra, ¿no es cierto? Y que se creen estas fuentes de empleo que tanto se necesitan. Creo que tenemos que
aportar para que esos espacios se den, y sí pienso yo que es una tarea de todos, ¿no? Es una tarea que hay que conversarla con las autoridades, hay que modificar las normativas como indicaban, pero sí creo que también hay que dar esa fortaleza al sector productivo de la ciudad para que la ciudad pueda despegar y realmente brinde las condiciones que todas las personas que vivimos aquí en Quito necesitamos para poder vivir. Hay algo a mí que también solo esto quiero agregar como del comercio informal, es que yo sí me quedo loca y digo, yo sé que es algo de nuestra cultura, no sé, hablaría desde la unidad, regatear a las personas que venden en la calle, es algo que la verdad que me vuelve, yo sé que todos somos regatadores, digo, pero tú vas y pagas algo en una tienda y no te pones a pensar si tienes que bajar o no el precio, pero cuando vemos en la calle nos hemos acostumbrado a que esas personas que viven con ese comercio diario, con este consumo diario, regateamos mucho, ¿no? Es como algo personal que siempre he tenido en mi mente, que digo, ¿por qué le regatearía a la persona que sale todos los días, que está en la calle, etcétera? Y que digo, está en nosotros está eso, pero no nos cuesta ir a pagar a una tienda, a un supermercado, etcétera. Digo, es una reflexión que siempre he traído. Yo creo que hay distintas realidades también en torno a eso, ¿no? Pero sí, o sea, los agricultores, incluso en las ferias que hay agroecológicas, o sea, te dicen el producto no tiene químicos, el producto me saqué la madre para traerlo a la ciudad, igual te parece caro, quieres pagar menos, pero bueno, creo que también depende mucho de los contextos, ¿no? De realmente si tienes los medios para poder cubrir todo eso. Quisiera yo presentarles el video de Ángel Cóndor, que de hecho, bueno, debimos haberlo presentado un poquito antes, mañana creo que valdría la pena repetirlo, pero él muestra muchísimo cómo es la ciudad para las personas con discapacidad, así es que les invito a escucharlo y bueno, quienes están en la web también verlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Cóndor, yo soy una persona con discapacidad visual. Si Quito es accesible, pues la verdad es que no, y ahora mismo les voy a mostrar unos pequeños ejemplos. Caminar por las veredas es una tarea complicada, porque no son uniformes, hay gradas y huecos, lo que me obliga a bajar a las calles donde obviamente me puedo arriesgar a los automóviles que pasan, pero si tuviera una silla de ruedas sería aún más complicado. Al querer cruzar las calles, hay momentos donde los autos no dan paso y ningún peatón ofrece su ayuda, e incluso en esta calle no existen semáforos. Finalmente, si quisiera visitar un área verde, las cosas se complican un poco porque el piso es irregular. Hay espacios donde incluso peligro en caerme. Y nuevamente, para personas con movilidad reducida, los entornos se vuelven más inaccesibles. Parece incluso que los parques nunca fueron pensados para que las personas con discapacidad puedan pasar por aquí. La verdad es que hay muchos obstáculos, los que pudieron ver aquí en el video. Son solo unos pocos, hay otros en el transporte público, también en algunos edificios, en algunos locales, en las veredas es complicado caminar, existen los letreros, existen el ruido que a una persona con discapacidad visual le hace un poco perderse, pero sobre todo está el tema del apoyo de la gente. No toda la gente está dispuesta a ayudar, no toda la gente sabe cómo acercarse y ofrecer su ayuda a una persona con discapacidad, y este no es el único caso. En realidad para las personas con discapacidad existen diferentes retos dependiendo de la persona, ¿no? Por ejemplo, una persona con silla de ruedas no va a tener los mismos problemas que tal vez tengo yo en movilidad, o una persona con discapacidad auditiva o con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad. Entonces eso varía, pero en general la ciudad en sí falta mucho y dista mucho de ser una ciudad accesible, que sea amigable, que ofrezca oportunidades de transporte, de diversión, de entretenimiento,
y de acceso a entornos educativos o laborales. Angelito Cóndor es nuestro compañero, él es periodista, como ustedes ven ha hecho recrear un poco lo que pasa y lo que vive todos los días, ¿no? Al tratar de movilizarse por la ciudad. Y me manda un mensaje también, me dice, ¿cómo entender a Quito como una ciudad expansiva, constante, y no solo como Quito sinónimo del centro histórico? Durante las fiestas incluso se pone mucha atención al centro histórico, pero no se habla de Calderón, El Quinche, Pumasqui, Guayabamba, etcétera, estas zonas donde también estamos los habitantes, dicen, ¿no? Bueno, creo que hay varias visiones también en torno a eso y un poco lo decían, ¿no? Quienes están acá como panelistas y yo lo pensaba desde esa necesidad de cuáles son las premisas bajo las cuales hay que ordenar la ciudad y cuál es ese modelo de ciudad que podría abarcar las diferentes realidades y la cultura de los habitantes de Quito, al igual que cuáles serían las consideraciones que debería tomar el municipio para priorizar las obras, porque evidentemente hay mucha necesidad de cubrir servicios básicos y vemos que los presupuestos se destinan a zonas que ya han sido atendidas, o sea, vemos que la República, la avenida La República, creo que la han bacheado y le han puesto asfalto como 15 veces. La República del Salvador, creo. Sí, no, la República, pero no hay otras zonas donde no ha pasado en la vida una máquina. Entonces, ¿cómo se prioriza también las obras por parte del municipio en torno a las necesidades de los habitantes, ¿no? Porque nuevamente es eso, no es esa atención elitista a las zonas, no sé, que si es que pagarán más impuestos que las otras, seguramente sí, pero se supone que los impuestos deberían ser redistributivos y que llegue a todas las zonas por igual las obras, o sea, en ese sentido, que Joana quiere aportar algo, le veo también, pero Javier, no sé si es que tú también con esta iniciativa has podido ver si es que hay zonas donde hay más falencias que otras. Verás, en lo que he investigado un poco, o sea, he hecho seguimientos, ¿no? De cómo son estas quejas. Número uno, damas no te paran bola. O sea, publicas en las redes sociales, que es como que lo actual, o sea, no te escuchan, a menos de que tú seas, o sea, tengas bastantes seguidores o tengas gente que esté atrás, ¿no? Por ejemplo, publica alguien con 10,000 seguidores, oye, tengo un bache, pucha, va a todos los medios a filmar, a reparar el bache que publicó cierta persona, pero lo que está alrededor no lo arregla. O sea, ese es el problema que tienes ahorita. Pero hay zonas donde hay mayor atención que otras. Sí, o sea, hay zonas que, como tú dices, le repavimentan 2 veces cada 3 años, por decirte, y otras que 2, 3 años está el mismo bache ahí que no lo han reparado. Sí hay eso, sí se puede beneficiar eso. Pero yo creo que ahora en general, yo sí creo que debe haber lugares, digo, desde lo que recorro las calles y cuando voy a hablar con los vecinos, porque las molestias de cada barrio es distinto. Mientras estamos hablando, nos está llegando denuncias de gente que está sin agua ahorita por diferentes sectores de la capital, otros que tienen problemas también a veces con la luz, las fuga de agua, no pavimentado, y la verdad que recurren también los ciudadanos a los medios de comunicación y nosotras tratamos de responder incluso lo que se puede hacer, los mismos cobros a veces no justificados en las planillas del agua. Pero a veces ni a nosotras nos paran bola. Exactamente, eso quiero decir. O sea, ya somos molestosas. Claro, porque lo que vive cada barrio, porque hay barrios que necesitan, qué sé yo, cuidado, por ejemplo, lo último en el sur de Quito, los parques están súper descuidados, la gente no sabe a quién llamar, qué atender, y estamos en un momento también no menos importante, que es electoral, ¿no? Donde ahorita nos van a prometer exactamente, no sé, ayudarnos y resolver el tema de transporte público, el tráfico, etcétera. Pero cada uno sabe que eso es muy difícil porque no hay la voluntad política. Yo creo que, como para ir cerrando, tal vez una última reflexión, porque hay muchos temas y la gente también se molesta porque dice, bueno, a mi barrio no vienes, a mi barrio no llega esto, hablan de tal manera y no saben lo que es vivir. O sea, es muy difícil y complejo poder abordar todo también, pero lo que yo sí quiero rescatar aquí es que la visión tiene que ser ciudadana, porque lo que dijiste, Pablo, por ejemplo, es fundamental, que las autoridades que se encargan del centro histórico nunca hayan vivido en el centro histórico, no me cabe en la cabeza, no sé, les digo en serio. Así es.
¿Cuáles pero son bueno. esas tareas urgentes para Quito para cerrar? Y pues vamos en orden pues para poder ir concluyendo y agradecerles a nuestros amigos y amigas que están hoy con nosotros a través de las redes sociales y quienes estuvieron también en la radio. Las tareas urgentes para Quito, Pablo. Yo creo que antes de todo el tema, bueno, todos los temas son importantes, pero en el centro histórico hay una carencia que es los servicios básicos. Porque la gente se queja de que viene el pobre migrante que viene del campo un día para hacer un trámite, tiene que hacer pipí en una vereda o buscar un árbol. No hay baños. No hay baños. El servicio más básico de todos no existe. Y estás lleno de cacas de perro en el día, en las mañanas, porque hay un montón de perritos y la gente que tiene perros ahí tiene 2, 3 parques y todos tratan de ser cuidadosos con las cacas, pero no hay un control. Es decir, los servicios básicos son la necesidad urgente en el centro histórico. Joana, los temas urgentes para Quito. Hemos hablado del centro histórico mucho, dado los panelistas que hemos tenido aquí, pero quiero regresar un poco a lo que alguien aportaba y decía, Quito va más allá del centro histórico, y es efectivamente la planificación tiene que tomar en cuenta que existe también un sector de la ruralidad que es tan importante para la ciudad como las zonas urbanas, inclusive dentro de las zonas urbanas. Nosotros vemos que decimos, me voy al centro, me voy a Quito, cuando se están refiriendo de la meseta superior de Quito, pero en realidad Quito es todo, ¿no? No podemos decir desde Tumbaco me voy a Quito, desde Cumbayá me voy a Quito, porque Quito es todo el distrito metropolitano, ¿no? Inclusive en las zonas rurales existen muchas cosas que hacer desde el punto de vista de la planificación de largo plazo, porque estas instancias son realmente verdaderos pulmones para la ciudad, ¿no? Tienen dinámicas totalmente opuestas, por ejemplo a las del centro histórico, por ejemplo a la de Cumbayá Tumbaco, por ejemplo a la de Carapungo, pero son cosas que tenemos que revisar porque en la planificación tenemos que ver este desarrollo integral de la ciudad. Estamos hablando del Chocó Andino, estamos hablando de otras zonas. ¿Y cuál es como una herramienta, por ejemplo, porque digo, yo escucho mucho como de hay que hacer esto, pero a veces no entiendo o no, la verdad, pero digo, ¿cuál sería, cómo uno puede, lo que tú también decías, que no hay organización? ¿Cuál sería como una alternativa? Sé que tampoco te puede tener la respuesta, pero digo, como para hacer realmente unión o por lo menos entender esta estructuralidad que debería existir en la ciudad. Mira, yo creo que las herramientas están, ¿no? Las herramientas están a disposición, existen herramientas de planificación que se tienen que rescatar y se tienen que trabajar con los actores de la ruralidad. Tenemos que trabajar en conjunto, por ejemplo, con el Consejo Provincial, tenemos que trabajar en conjunto con los gremios, con todos los actores que puedan aportar para revisar cómo se puede estructurar esta planificación integral del territorio, es necesario hacerlo. El problema es que no tiene que depender de una persona, no es una decisión de una sola vez, sino tiene que ser una respuesta integral que ya se ajuste a la gestión municipal, que sea parte de la gestión municipal y que eso permita primero una transparencia de los procesos y segundo que se cumplan los objetivos por los que se está estableciendo estas herramientas de planificación. A mí sí no me cabe en la cabeza que pensemos al municipio como el alcalde de turno. El municipio es una instancia de la ciudad y que debería poder continuar los planes que ya se han iniciado porque por algo se han iniciado, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque se resbala después de la cuidado. Sí, creo yo también que es por una apatía de la que hablábamos, ¿no? De participación ciudadana, porque si los ciudadanos estamos involucrados en el quehacer municipal, a la autoridad no le queda otro remedio que responder a las necesidades de la ciudadanía. Pero si el ciudadano no está involucrado en estos procesos y no pide cuentas y no pide una rendición de cuentas oportuna, ¿por qué no hizo? O sea, es imposible, algún otro momento conversaremos, pero el metro de Quito 5 años de retraso. Y nadie, o sea, estamos, o sea, es una cosa que vemos de lejos, ¿no? Los recursos de la ciudad están ahí. Que no tiene rumbo prácticamente. No sabemos ni qué va a pasar, ya supuestamente se inauguraba en diciembre, etcétera, no va a suceder, pero son cosas que nosotros estamos viendo, que están pasando en nuestros ojos y que nosotros mismos no pedimos una rendición de cuentas acertada y oportuna que obligue a la autoridad, independientemente qué autoridad sea, pero que obligue a quien está al frente de la ciudad a responder a esta demanda ciudadana. Sí, pero eso también es un poco lo que dice Javier, ¿no? O sea, es como que
Tú como ciudadano que tienes que sobrevivir en el día a día y tienes que ir a molestar en el municipio porque para ellos es una molestia. Y que además tienes que destinar tus propios recursos. Y ¿no? saber cuáles son los mecanismos y entender y empaparte de lo que es la legislación. O sea, debería existir dentro del municipio una entidad que pueda ayudar a los ciudadanos a ejercer sus derechos de participación. Tareas urgentes para Quito. ¿Sí? Sí, sí existe. Sí, pero... Sí, es la Secretaría de Participación Ciudadana. Es que es verdad. Hay muchas cosas que no sabemos. Sí, hay instancias, pero también se necesita que existan estos programas que inteligencien a las personas, ¿no es cierto? Que nos den las herramientas como ciudadanos para saber en qué medida podemos hacer nuestra participación efectiva. Y además, mi participación, que sea una participación coherente y que sea una participación que realmente aporte, porque también vemos personas que están al frente de gremios, etcétera, que no tienen las herramientas que les permiten efectivamente hacer una buena participación, sino que responden a temas no sé, para temas políticos o temas seccionales, que no tienen estas capacidades, que tienen que formar parte del quehacer municipal. El municipio tiene que formar capacidades en las personas para que las personas tengan todas las herramientas para hacer una verdadera participación ciudadana. Crea bastante enfrentamiento, no quiero dar los barrios, pero también me ha pasado que nos buscan organizaciones de un barrio de un lado, otro del otro, y no hay como una coordinación, porque claramente las personas que lideran estas organizaciones ciudadanas tienen intereses diferentes. Incluso nos pasó, hemos hablado mucho también de la inseguridad en los barrios, hay gente que se organiza, que hace sus propios recorridos nocturnos, esto por ejemplo en la Real Audiencia, que pusieron sus propias alarmas comunitarias, incluso tenían su chat comunitario con la policía, otros no, pero luego sí uno percibe que las personas que lideraban en un inicio eso tienen otros intereses, luego lamentablemente, digo, está bien, cada uno puede hacer lo que desee y le haga feliz, pero políticos, y eso pero es que yo creo que también está mal visto el tema del interés político, porque uno debería aspirar a ser, si es que se cree en la capacidad, debería aspirar a ser funcionario público para solucionar los problemas, ¿no? Que crees, porque ¿qué otro mecanismo tienes? ¿No? Hay quienes han pasado por la silla vacía, han pasado por hacer iniciativas incluso desde la asamblea y demás, y no ocurre nada. Entonces dices, bueno, quizá el único mecanismo es que yo sea el alcalde. Luego te das cuenta que no. El próximo. Pero eso, digo, o sea, yo creo que también como sociedad debemos entender un poquito más varias cosas, ¿no? Por un lado esto, ¿no? De que hay que hacer las cosas desde el corazón y pensando en comunidad, no solo para llegar a ser un funcionario, pero si es que eres ya esa persona que está haciendo cosas, ¿por qué no tienes derecho a ser un funcionario o a ser a lanzarte a concejal, alcalde o a lo que sea, no sé? Y yo creo que también ustedes juzgarán, amigos, amigas, y me parece importante que lo analicemos, ¿no? Que busquemos los bemoles, porque no todo es blanco y no todo es negro, ¿no? Rodrigo, ¿cuáles serían tus tareas urgentes para Quito? Para mí hay que diferenciar la politiquería de la política, y yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros como sociedad, como ciudad, involucrarnos en los procesos organizativos de nuestro barrio, de nuestro trabajo, de nuestra comunidad, involucrarnos y tomar las riendas de la sociedad y no esperar que cada 4 años yo dejar el papel y decir me falló, sino en realidad tomar las cosas, involucrarse, o sea, sentirse parte de la sociedad, sentirse un ente de cambio y de proponer cosas. Eso es importante, creo yo, y tenemos que desarrollar esa conciencia política en ese sentido y no en lo electoral, porque lo que pasa es lo que dijeron ustedes, o sea, se hacen las obras porque aquí nosotros estamos con que va a ganar, y si es que no gana, no sale. Entonces hay que hacernos del otro que sí sale. Eso es politiquería, y en eso es lo que estamos sumidos ya la mitad de siglo, creo yo. Tenemos que organizarnos en realidad como sociedad y creer en nuestras fuerzas. Y otra cosa, creo yo, que hay que ya a los servidores públicos, que el municipio no es del alcalde, sino son una estructura de personas ahí dentro, tienen que ver si lo que se está haciendo en realidad está sirviendo para solucionar los problemas que nos aquejan o solo está sirviendo para beneficiarse su momento político en el que están en el poder. Ahorita están arreglando calles, yo he visto que hay un poco más de interés en la cuestión de la infraestructura, pero yo me pongo a pensar eso, arreglar las calles, ¿en qué va a beneficiar a la gente que no tiene que comer? Sí, entonces hay que ver una visión un poco más amplia de hacer las cosas, pero hacerlos por el pueblo
y no hacerla solo por el interés económico-político de ese momento. Javier, por favor, tus tareas urgentes, porque nos dicen que ya tenemos que ir cerrando. Ya, más allá de tareas urgentes, veo que hay algunas deficiencias, por ejemplo, la organización. O sea, la organización, uno hace el seguimiento y ve que no están organizados. Otra cosa que me parece importante es que hay gente apasionada de cada uno de los temas. Por ejemplo, aquí tenemos personas apasionadas, pero ni siquiera nos toman en cuenta. Igual para cada tema, cada problema específico vas a tener a alguien apasionado que está metiéndole todas las ganas del mundo y sus propios recursos para poder solucionar y ni siquiera les escucha. O sea, hay gente que puede solucionar los problemas que deben ser escuchados. Bueno, ahí es un llamado fuerte también de atención, ¿no? Para que una fuerte reflexión, porque se escuche digo, más. Es muy complejo poder abordar todas las miradas sobre Quito, porque claramente cada uno tiene una visión desde su privilegio, desde su historia, desde su consentimiento, y creo que allí es el reto más grande, poder ceder ante espacios, poder ceder ante nuestras propias estructuras de cómo nosotros creemos y pensamos que debe ser la ciudad. Digo, por eso es importante los conversatorios ciudadanos, que es diferente con las autoridades, porque precisamente eso es lo que yo veo en los barrios, que las personas confían en alguien que les está dirigiendo, pero de repente esa persona, y yo no digo que esté bien o mal, digo que cada persona lo haga como siente que quiere hacer, pero la persona, digo, es la que debe dejar como esta estructura para la ciudadanía seguir organizándose o sentirse protegida. Digo, tal vez ahora tú estás hablando por los trabajadores autónomos y después cambies de intereses, pero esos trabajadores tendrán lo que tú has podido sembrar para ellos e ir cosechando, no solo por tu nombre o tu historia o lo que te mueve, sino para que tengan esos beneficios después los trabajadores autónomos, porque claro, leemos aquí todos los comentarios y sí, Quito no es solo el centro histórico, es la ruralidad, y eso es lo más difícil aún, porque las didácticas ahí particularmente son distintas, donde estamos hablando de los temas estructurales de Quito, porque luego está lo social, etcétera, 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 que lo hemos abordado, pero lo importante creo es poder entender la situación actual que sentimos que está Quito ahora, ¿no? Yo creo que hay que pensar las ciudades de los seres humanos. Esa es mi reflexión y creo que esa es la tarea urgente que yo planteo para Quito, ¿no? Me sumo a algunas voces y algunas investigadoras, por ejemplo, Sibel Martínez habla mucho del derecho a la ciudad, pensando en los niños, pensando en las mujeres, esa agenda de género también que esperamos que se produzca, que se plantee por lo menos ya en esta vorágine que empieza de la campaña electoral. Y no solo que se plantee, sino que se piense cómo ejecutarla, ¿no? No solo que sea una propuesta, sino que se planteen a los ciudadanos las herramientas con las cuales se podría lograr esto, pero hay que pensar la ciudad desde lo humano, desde las personas que tienen que comer y como de las personas que no tienen que comer en este mismo momento mientras nosotros estamos conversando acá, desde las personas que tienen derecho y acceso a la salud, más que derecho, porque se supone que todos tenemos derecho, y las personas que no tienen acceso a la salud. Entonces, esa nada más es mi tarea urgente, pensar la ciudad desde lo humano. Y yo le quiero agradecer a Ángel, porque lo vamos a pasar, ojalá lo podamos hacer mañana nuevamente en las Warmis, pero pensar también desde las personas con discapacidad es algo que claramente, todos tenemos nuestras realidades, pero como tú dices, humano, inclusiva y diversa, porque precisamente nosotros podemos salir a la calle sin tener crímenes de odio ni xenofobia, etcétera, pero hay muchas cosas que todavía Quito, digo, lo estructural es urgente, acá. Pero después lo social es otra situación, y creo que siendo la capital del país, sí nos deberíamos replantear y preguntarnos qué tipo de ejemplo o queremos ser para las otras ciudades del país. Yo les quiero agradecer profundamente por tomarse el tiempo, por estar aquí, por darnos las reflexiones, porque también hay que tener esa vocación y ese interés. Si bien no nos estarán escuchando o no escucharán las autoridades, creo que precisamente ahí es lo que nos diferencia como seres humanos. Porque ya les vamos a hacer llegar la copia del material para que se tomen un tiempito. Mira, en 1 hora y media hemos hecho muchas reflexiones desde la ciudadanía, así que bueno, muchísimas gracias Pablo Iturralde, les diseñador gráfico, nos hablaba con esa mirada distinta al Centro Histórico de Quito. Joana Falconi, economista, exdirectora de Planificación Estratégica, Económica y Social del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana. Habíamos hablado sobre la participación ciudadana, la inclusión social. Javier Hernández, él es ingeniero y creador de esta plataforma de reporte de daños, aportevial.com, síganla y también reporten. Rodrigo Guarderas, coordinador de ASOTRAP, sobre la realidad del comercio autónomo no regularizado en Quito, y Angelito Cóndor, que nos acompañaba
acompañaba, él es periodista y nos daba su visión sobre lo que ocurre con las personas con discapacidad. Y con esto nos despedimos, amigos, del día sábado en Me Importa Pichincha. Voy a hacer un resumen de todo este conversatorio, así es que también escuchen en 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de la provincia. Gracias a todos, a todas, y recuerde que mañana estaremos en el mercadito de Pichincha. Hay artistas, premios, bueno, no sé si hay premios, lo estoy inventando tal vez, sí hay, pero hay. Sí hay comida y hay muchas cosas que puede encontrar aquí en el Rinconcito. Va a ser aquí en las instalaciones de Radio Pichincha. Las Warmis estaremos de 9 a 10, como siempre, un placer.